Muy buenas equipo, bienvenidos al podcast de audio temario de Navarro Bomber, el podcast donde podrás escuchar los principales manuales de referencia en las oposiciones a bombero y de esa forma seguir estudiando mientras te desplazas en coche, en metro, en autobús o realizas tareas en casa. Recordad que tenéis a vuestra disposición todo el contenido de nuestra Academia de Bomberos online en nuestra página web www.navarrobomber.academy, donde encontraréis cientos de clases de todo el temario, generador de test con decenas de miles de preguntas, centenares de exámenes con clases de explicación y corrección, preparación física, nutrición personalizada, cursos de técnicas de estudio, Anki y absolutamente todo lo que necesitas para superar con éxito las oposiciones a bombero. Sin más, os dejo con el audio tema de hoy y espero que os sea de ayuda. Manual del IBASPE, tema 1. Principios de la lucha contra incendios. Punto 4. Productos de la combustión. En los procesos de combustión, como es el caso de un incendio, las especies gaseosas procedentes de la descomposición o del cambio de estado, según el estado de agregación de los materiales combustibles, están presentes en los gases generados por el incendio, los cuales, por lo general, vienen acompañados de partículas de carbón no quemado y de diferentes especies gaseosas que, en definitiva, vienen a componer lo que denominamos humo. Debido precisamente al carácter variable de los materiales involucrados en un proceso de combustión, los productos de la misma van a ser de diferentes tipos, aunque no por ello van a dejar de seguir las mismas leyes físicas que definen el comportamiento de un gas. Apartado 4.1. Gases de la combustión. Los productos de la combustión generados por un incendio pueden afectar a las personas y sus pertenencias, al equipamiento y en general a las operaciones de extinción. Resulta sorprendente el hecho de que pequeños incendios puedan producir la suficiente cantidad de hollín como para dañar objetos que se encuentran a mucha distancia del foco inicial y que un aparente inofensivo incendio latente puede generar la suficiente concentración de monóxido de carbono como para matar a las personas que se encuentren en una habitación cercana. Otros productos de la combustión, como por ejemplo el cloruro de hidrógeno, puede provocar corrosión hasta el punto de provocar el fallo de componentes electrónicos esenciales. También los nuevos materiales que se van añadiendo a nuestro entorno cotidiano va aportando riesgos adicionales debido a sus productos de combustión. La comprensión acerca de los productos generados por la combustión implica disponer de un conocimiento detallado de cada proceso químico, pero como cabe imaginarse, esto es muy complejo, hasta el punto que tan solo analizando de forma experimental estos gases, en cada caso, podremos efectuar una predicción fiable, lejos de procesos teóricos que probablemente resulten en resultados engañosos debido a la cantidad de variables que concurren y a las circunstancias específicas que se dan en cada incendio. Para un producto determinado, la naturaleza de los productos de combustión que pueda desprender dependerá de los siguientes factores. 1. Tipo de combustión, si es con llama, sin llama, pirólisis o evaporación. 2. Disponibilidad de aire. Y 3. Adición de agentes químicos retardantes. Todos estos factores afectan al tipo de oxidación que va a tener lugar, es decir, a si ésta va a ser completa, incompleta o incluso si se va a detener. Los gases que más nos van a interesar conocer a efectos de su producción y participación en un incendio son el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y el oxígeno, así como las concentraciones de los hidrocarburos no quemados y del hollín. Con el fin de hacernos una idea de la complejidad del proceso, vamos a analizar la combustión del metano, pero en este caso con una perspectiva más amplia. Si recordamos la estequiometría de la combustión completa del metano, tendríamos que CH4 más 2O2 es igual a CO2 más 2H2O. Es decir, una molécula de metano junto con dos moléculas de oxígeno, cuando combustionan, generan una molécula de CO2 y dos moléculas de vapor de agua, siempre y cuando sea una combustión completa. Sin embargo, en este proceso no solo intervienen los productos que hemos dispuesto en nuestra ecuación, ya que en un proceso de combustión al aire, este no solo se compone de oxígeno, sino que también habrá presente nitrógeno. En consecuencia, nuestra ecuación quedaría de la siguiente forma. Una molécula de metano, es decir, CH4, más dos moléculas de un 0,21 de oxígeno y un 0,79 de nitrógeno, que sería la composición del aire, dan como resultado una molécula de CO2, dos moléculas de vapor de agua y una pequeña molécula de nitrógeno.
Aquí podemos ver que la cantidad de átomos de cada especie se conservan y que el proceso de oxidación es completo, generando dióxido de carbono y agua. Sin embargo, cualquier modificación de estas condiciones, falta de aire, por ejemplo, en el proceso hará que los productos finales sean monóxido de carbono, hidrógeno, hollín, en su mayoría carbono, y diferentes hidrocarburos como resultado de procesos de recombinación en la degradación térmica y la oxidación. La aparición de estos productos aumenta en la medida en que el proceso de combustión se hace más incompleto. Resulta curioso comprobar que mientras que la mayoría de estos productos son gases, al menos en la región de alta temperatura de la reacción, uno de ellos, el hollín, es un sólido que se forma como consecuencia del proceso. Para un proceso de incendio cualquiera, con llama, sin llama, oxidación a alta temperatura, etc., las ecuaciones químicas para cada material son muy específicas. También llama particularmente la atención el efecto que tiene sobre la ecuación química la adición de retardantes químicos. Inicialmente, la disponibilidad de aire puede ser un factor significativo. El criterio de suficiente aire se basa en el requerimiento del mismo para que la reacción de combustión sea completa. Cuando la cantidad de aire es suficiente, se puede decir que el proceso está sobreventilado o que es pobre en combustible. Y cuando la cantidad de aire es insuficiente, se puede decir que el proceso está infraventilado o que es rico en combustible. Cuando la mezcla de combustible y aire u oxígeno es perfecta y como consecuencia se da una combustión completa, se dice que la mezcla es estequiométrica. Los términos químicos estequiométrico o estequiometría se aplican en general a cualquier ecuación química. En general podemos definir una reacción de combustión completa cuando un combustible, en función de sus componentes, genera los siguientes productos: dióxido de carbono, vapor de agua, nitrógeno, cloro, flúor o bromo. Este es un proceso ideal que puede ser representativo para las condiciones de incendio de algunos productos. Sin embargo, en condiciones reales de incendio, los productos que se formarían probablemente serían los siguientes: dióxido de carbono, monóxido de carbono, vapor de agua, hidrocarburos, hollín, que en su mayoría es carbono, nitrógeno, ácido cianhídrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido brómico. En un proceso de combustión bajo condiciones de bien ventilado, los productos generados son dióxido de carbono, vapor de agua y nitrógeno. Estarían próximos a los valores ideales. En procesos o en condiciones de infraventilados, combustión sin llama y de degradación térmica, se incrementará la cantidad de monóxido de carbono, hollín e hidrocarburos. La generación de cianuro de hidrógeno y de gases halogenados solo se producirá cuando el combustible contenga nitrógeno o elementos halogenados. Para los procesos de incendios reales con combustible complejos, las ecuaciones químicas particulares o las condiciones de estequiometría deben establecerse de manera experimental. Según lo expuesto hasta aquí, queda claro que los productos generados por la combustión van a quedar condicionados tanto por los componentes del propio combustible como de las condiciones de ventilación presentes en el proceso del incendio. Con el fin de efectuar predicciones cuantitativas de las especies generadas en los productos de la combustión, resulta útil establecer la relación entre la masa de las especies individuales resultantes del proceso, el oxígeno tendrá un rendimiento negativo ya que se consume, y la masa total de combustible gaseoso generado desde el combustible primario, el cual contiene especies inertes y retardantes. Esta relación recibe el nombre de rendimiento de especies. Es decir, el rendimiento de especies es la relación entre la masa de las especies individuales resultantes del proceso y la masa total de combustible gaseoso generado desde el combustible primario, es decir, lo que se obtiene dividido entre lo que se quema. A continuación se presenta una tabla donde se observa el rendimiento en la formación de especies como consecuencia de la combustión de diferentes materiales en condiciones de buena ventilación y de ventilación controlada. Es una tabla que, bajo mi punto de vista, no hay que estudiarse, ya que sería una tabla llena de cifras insignificantes y de muy poca probabilidad de pregunta tipo test en una oposición. Toxicidad. Como es lógico suponer, no se dispone de muchos datos acerca de la incidencia que los productos tóxicos generados en el proceso de incendio tienen directamente sobre el organismo de los seres humanos, dado el riesgo que comporta efectuar estos estudios de forma directa.
Los datos disponibles son, como en la mayoría de los casos, sobre animales que posteriormente se extrapolan a los seres humanos. No obstante, se dispone de algunos datos acerca de los umbrales para el lagrimeo y tablas específicas basadas en experimentación a pequeña escala. Como hemos visto, dependiendo de que el incendio esté controlado por el combustible o por ventilación y del tipo de combustible que participa, se pueden generar diferentes productos. Durante una combustión completa con el aporte de oxígeno adecuado, se producirán grandes cantidades de dióxido de carbono y vapor de agua. Durante una combustión incompleta, los gases tóxicos generados más probables serán: por un lado, monóxido de carbono. Es el producto más común después del dióxido de carbono y el agua, y además es inflamable con un rango de inflamabilidad muy amplio. Suele ser el causante de las víctimas en los incendios. Es un gas incoloro e inodoro, lo cual lo hace difícil de detectar. En un incendio se acumulan grandes cantidades de este gas en el cojín de gases cuando estos proceden de la pirólisis de la madera. En la tabla siguiente se muestran algunos de sus efectos en base a su concentración en aire. Por otro lado, ácido cianhídrico, el cual se produce por la combustión incompleta de la lana, la seda, el nylon y el poliuretano. Es un gas altamente combustible y muy letal, causando la muerte rápidamente por asfixia o intoxicación. Es un gas incoloro. Por otro lado, tenemos el dióxido de nitrógeno. Junto con otros óxidos de nitrógeno, se produce en pequeñas cantidades en incendios de tejidos y en mayor cantidad de incendios de viscosa. Es un gas inoloro y de color normalmente marrón. Tanto el HCN como el NO2 a menudo se suelen formar al mismo tiempo. El siguiente gas, el amoníaco, NH3, el cual se genera en los incendios de lana, seda y nylon. Los niveles de concentración habituales suelen ser pequeños en los incendios de edificios. Su olor y características son conocidos, causa irritación aún en pequeñas cantidades, es incoloro y las concentraciones presentes en un incendio raramente provocan efectos en la gente. Ácido clorhídrico, HCl. Se forma durante el proceso de pirólisis de determinados materiales aislantes, como puede ser el recubrimiento del cableado eléctrico, el cual básicamente se compone de PVC, así como de materiales que han sido tratados con retardantes para el fuego y compuestos acrílicos clorados. Compuestos hidrocarbonados. Compuestos de diferentes especies de cadenas de hidrocarburos no quemados, entre los que se encuentran las partículas de carbono no quemadas. La toxicidad de los productos de la combustión se puede asociar casi en su totalidad al monóxido de carbono. El monóxido de carbono es uno de los mayores causantes de muertes en incendio, ya que es tóxico e inflamable. En algunos manuales ingleses, el monóxido de carbono también se le denomina como veneno de la sangre, debido a que al inhalarlo pasa al torrente sanguíneo en lugar del oxígeno, y los procesos de oxidación en nuestro cuerpo se ven alterados. Cantidades muy pequeñas de monóxido de carbono pueden ser peligrosas para el organismo humano. Algunos síntomas de intoxicación por monóxido de carbono son dolor de cabeza, mareos, vómitos. A continuación se presenta una tabla con los diferentes síntomas que pueden sobrevenir al inhalar monóxido de carbono según diferentes concentraciones. Bajo mi punto de vista, esta tabla es importantísima. Tenéis que saberos los síntomas que suponen cada concentración, tanto en partes por millón como en porcentaje en aire, empezando por 100 partes por millón, o lo que es lo mismo, un 0,01% en aire, donde no tenemos daños, y acabando por 12.800 partes por millón, o 1,26 de porcentaje de monóxido de carbono en aire, donde tenemos la inconsciencia inmediata o peligro de muerte súbita de 1 a 3 minutos como síntoma. Agentes pasivos. Hasta este momento nos hemos centrado en los componentes activos en un proceso de incendio, aunque de alguna manera ya hemos hecho alguna apreciación sobre otros participantes que, aunque no intervienen de hecho en la reacción química que tiene lugar, están presentes en ella y, tal como hemos visto con el caso del nitrógeno, deben ser tenidos en cuenta a la hora de valorar el proceso en su totalidad. Pero no solamente nos encontramos con productos que no toman parte en un proceso químico que tiene lugar, también existen otros que una vez formados van a condicionar con su sola presencia el comportamiento del incendio. En este caso estamos haciendo referencia a productos generados por la propia combustión, como pueden ser el dióxido de carbono o el vapor de agua. A este conjunto de elementos o productos presentes en el proceso del incendio, pero que no participan en él, al menos en los aspectos químicos del proceso, o permanecen inalterables una vez se han producido, se les denomina agentes pasivos de la combustión.
Estos agentes pasivos interfieren en la parte física del proceso, es decir, en todos aquellos aspectos relacionados con el intercambio o absorción de calor e incluso en la propia densidad de los gases resultantes, como es el caso del vapor de agua producido por el incendio al condensarse, lo cual provoca un aumento de la densidad de los gases de la combustión. En cualquier caso, en unas ocasiones, por efecto de restar parte de la energía necesaria que se debe aplicar para que el proceso tenga lugar, o bien como consecuencia del comportamiento físico de alguno de estos productos, lo cierto es que van a incidir en la dinámica del desarrollo del incendio. Ejemplos de agentes pasivos son gases no inflamables, como el dióxido de carbono y el vapor de agua, hollín, partículas de carbón, agua, en función de la temperatura y humedad del aire, nitrógeno, que es el componente principal del aire, suponiendo un 79% y permanece invariable a través de la combustión, etc. Apartado 4.2. Llamas. Las llamas se describen normalmente como la región del espacio donde tiene lugar la reacción del combustible con el aire. Generalmente en esta zona se suele emitir algún tipo de radiación que habitualmente se manifiesta en forma de una luz brillante de color amarillo. No obstante, algunas sustancias no producen este color amarillo, sino más bien un color azul, como en el caso de ciertos alcoholes. Esto es debido a que el rendimiento de la combustión en estos productos es extremadamente elevado, aproximadamente el 100%, y como resultado la generación del hollín es muy pequeña, y esto hace que la llama sea de color azul en lugar de color amarillo, provocado por la incandescencia de las partículas de hollín, provocado por reacciones de bajo rendimiento. Por ejemplo, en una vela el rendimiento no supera el 25%. Existen dos tipos diferentes de llamas de difusión y llamas de premezcla. Ambas tienen propiedades diferentes. Para comprender los fenómenos que ocurren en un incendio de interior es necesario comprender las propiedades de las llamas. Recordemos que una llama es el producto de una reacción química entre el combustible y el aire y que para que esto suceda se precisa una cierta cantidad de energía. Las llamas premezcladas o llamas de premezcla tienen lugar cuando el combustible y el aire es mezclado de forma previa y la mezcla se encuentra dentro del rango de inflamabilidad antes de que se produzca la ignición. Se necesita una fuente de ignición, como por ejemplo una chispa, para que la llama se origine. En algunos casos, los gases pueden inflamarse sin esta fuente de energía. Cuando esto ocurre, normalmente recibe el nombre de autoignición, pero es difícil que los gases de incendio se autoinflamen. Las llamas de difusión tienen lugar cuando se encuentran el combustible y el aire. El aire y el combustible no se han mezclado previamente a que se produzca la ignición. En este caso lo que ocurre es que, en lugar de mezclarse, se produce una difusión molecular, lo cual es un proceso bastante lento, incluso aunque el proceso se ve afectado por las altas temperaturas. Para comprender mejor lo que estamos diciendo, supongamos que disponemos de una bandeja con una pequeña cantidad de líquido combustible en el fondo. La temperatura ambiente es superior a la de la temperatura de inflamación del líquido, lo cual implica que los gases que se encuentran sobre la superficie del líquido se encuentran dentro del rango de inflamabilidad. Si arrojamos una cerilla sobre la bandeja, se puede producir una pequeña deflagración. Habremos obtenido una llama de difusión. A continuación se citan algunos ejemplos de la vida cotidiana con el fin de comprender mejor los diferentes tipos de llama. A. La llama de una vela es un ejemplo típico de llama de difusión, donde el combustible y el aire se combinan en una capa muy fina alrededor de la mecha. B. Un charco de combustible es un ejemplo donde coexisten los dos tipos de llamas. En el momento de la ignición, los vapores procedentes de la superficie del líquido se mezclan con el oxígeno del aire, dando lugar a una llama de premezcla, que se extenderá rápidamente sobre la superficie. A continuación, se produce una llama de difusión, la cual hace que la combustión se mantenga. C. Se puede producir una bola de fuego cuando una nube de gas que contiene una pequeña cantidad de aire se inflama. La concentración en el interior de la nube es, con mucho, demasiado grande para que se produzca una llama de difusión. En su interior prácticamente todo es gas. Sin embargo, en la periferia de la nube existirá una zona de premezcla en la cual puede producirse la combustión de premezcla. Si se produce una fuga de gas en una tubería de alta presión, se producirá una mezcla muy rápidamente, lo cual puede provocar que una parte de la mezcla entre en el rango de inflamabilidad. Si existe una fuente de ignición, se producirá una llama premezclada. E. En el cojín de gases generado en un recinto, a menudo existe una gran cantidad de combustible y aire con un contenido bajo en oxígeno. Esto quiere decir que es muy poco probable que se desarrolle una llama premezclada en esta región.
En este caso, lo más probable es que se produzca una llama de difusión que se expande bajo la capa de gases de incendio o por encima de esta. F. En algunas ocasiones, los gases de incendio y el aire se mezclan cuando se introduce una corriente de aire en un recinto incendiado donde tenía lugar una combustión con deficiencia de oxígeno. Entonces puede tener lugar una premezcla de aire y combustible y se puede producir una ignición rápidamente. G. Existe la posibilidad de que en una habitación anexa a la que se está produciendo un incendio se introduzcan gases procedentes de esta última y que estos se mezclen con el aire en proporciones que queden dentro del rango de inflamabilidad. Si esta mezcla se inflama, se producirá la combustión provocando una llama de premezcla que se extenderá rápidamente. A este fenómeno se le denomina habitualmente como explosión de gases de incendio. Dependiendo de la forma en que se mezclen los gases del incendio, tendremos un tipo de llama u otro, por lo que resulta muy importante ser capaz de diferenciar unas de otras. Básicamente, explicación rápida y apunte personal. Las llamas de premezcla tienen la mezcla combustible-comburente hecha antes de pasar por la fuente de ignición y las llamas de difusión realizan la mezcla combustible-comburente a la vez que se encuentran con la fuente de ignición. Llamas de difusión. Si tomamos como ejemplo de una combustión la de una vela, podemos analizar los principios básicos de la combustión. En este caso, el combustible procede de la parafina fundida de la vela que se genera en el pequeño charco alrededor de la mecha. Este combustible es absorbido por la mecha donde se convierte en gas. Las velas son un ejemplo muy común de cómo se produce una llama de difusión. El calor de la llama hace que la parafina de la vela se funda, pero este no es suficiente como para que se evapore. La parafina debe desplazarse a lo largo de la mecha hacia la zona de la llama donde la temperatura es mayor. Las cadenas de hidrocarburos que componen la parafina se rompen en sus componentes simples en el centro de la llama de la vela. Las moléculas de combustible se transportan de esta manera a la zona de reacción. Esta zona a veces recibe el nombre de zona de combustión. Aquí es donde las moléculas del combustible se mezclan con las del oxígeno circundante. Este proceso de transferencia es el que denominamos difusión e implica la mezcla de dos o más gases. Cuando el combustible y el oxígeno se han mezclado en las proporciones suficientes y hay el calor suficiente para su ignición, se produce una reacción química exotérmica. La energía liberada se utiliza para calentar los productos formados durante la reacción. En el oxígeno y el combustible continúan el proceso de difusión en la zona de reacción, dando lugar a una llama de difusión continua. La parte visible de la llama tiene lugar por el calor de reacción de las partículas de hollín incandescentes. Cuando la oxidación tiene lugar en la zona de reacción, se producen compuestos de óxido de carbón, monóxido y dióxido de carbono, junto con agua y calor. La parte interna de la llama, la cual está compuesta por moléculas de combustible, contiene muy poco oxígeno para que pueda tener lugar la combustión. Sin embargo, la atmósfera rica en combustible no es autoinflamable. En lugar de esto, la combustión tiene lugar en la periferia, donde el combustible y el oxígeno se difunden uno en el otro. La zona de reacción es donde se mezclan las proporciones adecuadas de combustible y aire. Las llamas de difusión son de color amarillo habitualmente, debido a la incandescencia del hollín que se forma. Las llamas de difusión difieren en función de que el combustible y el oxígeno se difundan entre ellos en proporciones similares. Las llamas de difusión son el resultado de un proceso de combustión donde las moléculas combustibles se pueden mezclar con el oxígeno de forma laminar o turbulenta. La turbulencia ayuda a que aumente la velocidad en el proceso de mezcla. Llamas de difusión laminares. Cuando una vela arde, se produce una típica llama de difusión, en la cual el combustible y el oxígeno procedente de la corriente de aire se mezclan cara a cara a una velocidad baja. La mezcla tiene lugar de forma laminar y la combustión se produce uniformemente en la zona de reacción. Si la difusión tiene lugar lentamente, el oxígeno y el combustible necesitan mezclarse durante un periodo de tiempo largo para conseguir arder. La propagación de los incendios en los edificios tiene lugar de forma similar a la descrita. Una mezcla de oxígeno y combustible puede incendiarse muy lejos del foco inicial del incendio. Llamas de difusión turbulentas. Vamos a poner como ejemplo un mechero de gas. Si hacemos que la velocidad de paso del combustible aumente, la llama gradualmente cambiará de un régimen laminar a un régimen turbulento. Cuando la relación entre el flujo de combustible aumente con respecto a la que éste mezcla con el oxígeno del aire, el proceso de mezcla formará remolinos.
Esto se conoce como mezcla turbulenta. En este caso, la mezcla con el oxígeno también tiene lugar como una difusión, pero el proceso de combustión es desigual e irregular. No obstante, a pesar de que la turbulencia provoca un aumento de la velocidad de combustión, este es mucho menor para llamas de difusión turbulentas que para llamas premezcladas. Las llamas turbulentas presentan las siguientes características: movimiento irregular arremolinado, difusión rápida, zona de reacción irregular y delgada. A diferencia de las llamas laminares, en las llamas turbulentas a menudo se aprecia sonido y cambios rápidos en su forma. La turbulencia puede tener lugar en cualquier medio gaseoso. Las llamas de difusión se producen en el límite formado entre la capa de combustible y el aire. Con esto queda claro que no podemos utilizar los límites de inflamabilidad para describir las llamas de difusión o conceptos tales como los de pobre o rico asociados con las llamas premezcladas. Cuando el cojín de gases de incendio comienza a arder, el tipo de llamas que podemos ver son prácticamente llamas de difusión. En la mayoría de los casos, en un compartimento incendiado, el cojín de gases de incendio que se forma no es homogéneo. Esto puede verse al hecho, por ejemplo, del fuerte efecto de pirólisis con el material del techo. La concentración de combustible no se distribuye por igual a lo largo de todo el cojín de gases. El oxígeno debe difundirse en el combustible para que la combustión pueda tener lugar. Llamas premezcladas. Arranquemos de la hipótesis de que el cojín de gases ha inundado totalmente una instancia, la masa gaseosa se ha premezclado y se encuentra dentro del rango de inflamabilidad. El término premezclado se utiliza para indicar que el combustible se ha mezclado con el aire y se ha distribuido de manera uniforme. En el momento en el que el cojín de gases comienza a arder, se formarán llamas premezcladas. Posiblemente la forma más intuitiva de definir una llama premezclada sea recurrir de nuevo al mechero de gas o quemador Bunsen. En este caso, cuando la corriente de gas se mezcla con el oxígeno del aire en la base del mechero de forma previa a su inflamación, daría como resultado una llama premezclada. La forma más adecuada de entender cómo reaccionan las mezclas de aire, combustible y, en consecuencia, el comportamiento de las llamas premezcladas es mediante el estudio de los límites de inflamabilidad. Dado que el cojín de gases de incendio contiene diferentes sustancias gaseosas en su composición y que algunas de ellas son inflamables, necesitamos entender qué ocurre cuando una masa gaseosa que contiene combustible y aire se inflama. A continuación, trataremos los conceptos de límites de inflamabilidad y velocidad de combustión. Utilizaremos las reacciones de combustión para describir las llamas premezcladas, lo que nos permitirá ofrecer algunos ejemplos ilustrativos sobre mezclas. Apartado 4.3. Energía. Si recordamos la expresión de la reacción química de combustión del metano, observamos que además de los productos químicos que se generan como consecuencia de esta combustión, hablábamos de un incremento de energía. Este incremento de energía es inherente a todos los procesos de combustión como consecuencia de su carácter exotérmico. En términos del incendio de un compartimento, la proporción de la energía liberada controla una parte considerable de las variables que afectan al incendio, tales como el flujo de gases que se genera, las altas temperaturas de estos gases y la velocidad en que la capa de gases calientes desciende. Estos parámetros pueden estimarse mediante el cálculo de la cantidad o tasa de energía liberada por el incendio. En el capítulo dedicado al desarrollo del incendio en un compartimento entraremos en mayor profundidad en la comprensión del cómo estos valores, junto con la velocidad de propagación de la llama a lo largo de una superficie, la inercia térmica de los materiales, la geometría de estos y los materiales alrededor del foco, influyen en el desarrollo del incendio. No obstante, vamos a introducir una serie de términos que nos facilitarán la comprensión de estos conceptos. Y mucho ojo porque ahora vienen 3 definiciones muy importantes a tener en cuenta para un examen. La primera, tasa de combustión o relación de pérdida de masa. Es la proporción másica del combustible sólido o líquido que se vaporiza y se quema. Se expresa como caudal másico por unidad de tiempo, normalmente en kilogramos por segundo o gramos por segundo, y se representa con el término M. También se puede expresar como caudal másico o proporción de masa quemada por unidad de área, normalmente expresado en kilogramos partido metro cuadrado por segundo. En este caso se expresa con el término M''.
Debe distinguirse entre la proporción de masa quemada y la proporción de pérdida de masa, es decir, la aportada por el combustible, ya que toda la cantidad de combustible aportado puede no quemarse. El segundo concepto es la eficacia de la combustión. Es la relación entre el calor efectivo y el calor total de la combustión, y se representa con el término X. El tercer término es la tasa de energía liberada o tasa de calor liberado. Cuando un objeto arde, este desprende una cierta cantidad de energía por unidad de tiempo, usualmente expresada como kilovatios o kilojulios partido por segundo, y se representa con el término Q. Para la mayoría de los materiales, la tasa de energía liberada varía con el tiempo. Este término también se conoce como tasa de calor liberado.